El interruptor en el circuito ha estado en la posición X por mucho tiempo. La carga inicial en el capacitor de 60 nanofaradios es cero. En t igual a cero, el interruptor se mueve instantáneamente a la posición Y. Determine la tensión V sub 0 y la tensión V sub 1. Entonces hay dos condiciones. Para t menor que cero y para t mayor que cero. Para t mayor igual. Me indica, claro, en el instante t igual a cero este interruptor se mueve para Y. Entonces para t mayor igual a cero está en Y y acá en X. Con respecto a la primera condición, cuando está en la posición X, en este caso, la tensión inicial de se forma se forman los siguientes circuitos. En este caso, este capacitor está conectado a una fuente. Eso significa que está cargado y se representa como circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto le voy a colocar V sub 2 y es su tensión inicial. Mientras el otro circuito que me genera es el siguiente. En este caso es la tensión inicial del resistor V sub 0 y la tensión inicial del capacitor 2. Esto va a ser el capacitor 1 y este es 2. ¿Y por qué quiero hallar la tensión inicial del resistor? Para la gráfica, porque voy a graficar ambas funciones al final. Entonces, y para demostrar que no es una función continua. En este caso, como está circuito abierto, este resistor acá pasa una corriente 0, no afecta en nada, se retira acá la corriente, entonces V sub 2 es 120 voltios. Y acá V sub 0 por divisor de tensión, resistor entre las sumas resistores por la fuente, un tercio, 30 voltios. Pasamos a la otra condición para t mayor o igual a 0. En este caso me indica que está en la posición Y. Es decir, de esta manera, en ese caso, este bloque que está a circuito abierto no me interesa o no afecta en nada al circuito, entonces se retira y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar un capacitor equivalente entre estos dos puntos, de manera que pueda determinar la tensión V sub 0 y, es decir, de esta manera acá, entre estos puntos utilizo un capacitor equivalente, entonces voy a determinar V sub 0 y al mismo tiempo también voy a determinar la corriente de este capacitor, que sería la misma entre esos puntos del equivalente, ¿no? En ese caso, con el objetivo de y con esta corriente del capacitor voy a determinar V sub 1. Entonces, eso va a ser el procedimiento. El capacitor equivalente de dos capacitores en serie es uno al doble del otro, la tercera parte del mayor, 20 nanofaradios. La tensión de ese capacitor equivalente es, le voy a colocar V sub C, cuya tensión inicial es V sub A. Es la suma de tensiones iniciales de los capacitores, pero en una misma polaridad. Es decir, de esta manera, en sentido horario, subida. Entonces, en este caso, V sub 2 tiene esta polaridad. En sentido horario es subida. Esto es caída, inviertes polaridad, inviertes signo y ahí te sería subida. Entonces sería V sub 2 menos V sub 1.
En este caso ya me indica la tensión inicial del capacitor 1, que me da como dato de la carga inicial es de 0, me indica. Entonces en este caso es 0, es igual a V sub 2 nada más. $120. Entonces, como este circuito está conectado, no, este capacitor está conectado a un circuito con fuente, la tensión es exactamente igual a la suma de dos tensiones, permanente más transitorio. El permanente es la tensión Thevenin y el transitorio es la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial V sub A menos la tensión Thevenin. En este caso tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. Entonces necesito determinar el equivalente Thevenin entre estos dos puntos. Para ello aíslo el capacitor quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, mientras esta fuente de tensión esté en corto, 120 y 60 están en paralelo. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor, o 40, ¿en qué unidades? Kiloohmios. Y la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto entre esas terminales por divisor de tensión, es el resistor entre la suma por la fuente, 1/3 30 voltios. Entonces acá la tensión del capacitor es 30, no, pero antes voy a determinar el valor de tau, la capacitancia 20 nano por el Thevenin 40 kilo. La resistencia Thevenin, lo que me interesa es el negativo del recíproco de tau. Entonces 20 nano es 10 a la menos 9 por 40 kilo, 10 al cubo. Esto almaceno en T. Entonces el negativo del recíproco de T menos 1250. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 30 más la tensión inicial menos el Thevenin 120 menos 30, 90. La función exponencial a menos 1250 T. ¿En qué unidades? Voltios. Ya tengo la tensión del capacitor, que es exactamente igual a V sub 0, ya que están en paralelo. Entonces yo tendría la pregunta B. ¿Cómo hallo la corriente del capacitor? La corriente del capacitor es de la siguiente manera. El negativo del recíproco a la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Acá es menos 1 entre 40 por la tensión del capacitor en su estado transitorio. 90 la función exponencial. Sería acá 9 entre 4, 2,25 menos 2,25 la función exponencial. ¿En qué unidades? En miliamperios. Entonces acá la tensión, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sabemos que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Despejando e integrando la tensión del capacitor es exactamente igual a 1 de la capacitancia, la integral de la corriente del capacitor de 0 a t más su tensión inicial. Entonces, para V sub 1, ahora, en
este caso, para que esto esté en voltios, la corriente tiene que estar en amperios. Entonces, en amperios sería de la siguiente manera: menos 2,25 por 10 a la menos 3, la función exponencial de en amperios. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, la tensión V sub 1 es, vamos a utilizar la CAS de la siguiente manera: menos 2,25 por 10 a la menos 3, la función exponencial, menos 1250. Con la variable X voy a utilizar. Esto almacenamos en I sub C, que es la corriente del capacitor. Entonces, la capacitancia con respecto a 1 es 60 nanofaradios. Entonces, almacenamos 60 nano 10 a la menos 9 en C. Entonces, el recíproco de C por la integral de 0 a t de la corriente del capacitor, que este tiene variable X, más la tensión inicial, que en ese caso es 0, ya me indijo por dato. Entonces, acá expandimos y sería de la siguiente manera: 30 menos 3. Si factorizamos 30 sería, o si no en orden, menos 30 más 30, menos 30 más 30, la función exponencial, menos 1250t. ¿En qué unidades? En voltios. Entonces serían las dos respuestas. No, V sub 1 y V sub 0. Corroboramos con el solucionario. La 7,64. Acá V sub 0. Me coincide. I sub C, la corriente del capacitor. De la misma manera también me coincide. No la corriente, la tensión del capacitor. Entonces, para graficar ambas funciones va a ser de la siguiente manera. Estos dos de acá le voy a llevar esto es la tensión del capacitor V sub 0 y esta es la tensión del capacitor. Esa es la tensión del capacitor equivalente, ¿no? V sub 0. Esta es la tensión del capacitor V sub 1. Vale. Entonces, necesito dos datos: en el instante 0 y cuando tiende a infinito. En el instante 0 es la suma de coeficientes 120. Tiende al infinito del término independiente 30. De acá, de la misma manera, cuando tiende al infinito, en el instante 0 es la suma de coeficientes. Menos 30 más 30, 0. Y tiende al infinito 30. Entonces, en este caso, V sub 0, bien. En este caso, si es una función continua, este resiste. La tensión V sub 0 pensé que era una discontinua, ya que sería de la siguiente manera: se estabiliza en 30.
No, no es discontinua. La tensión del resistor V sub 0 en función del tiempo. Para T menor que 0, ¿cuánto es su valor? 30 voltios. En el instante 0 toma un valor de 120 y luego desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 30. Es una función discontinua este resistor. Ahora pasamos la tensión del capacitor 1. En este caso sería de la siguiente manera para todo T. En el instante 0 es 0. Bien, es 0 y 30 y se estabiliza en 30. Entonces, para T menor que 0 es 0, estaba descargado. Y también en la gráfica se puede determinar, ¿no? No estaba conectado a ninguna fuente, por tanto era 0. En el instante 0, entonces de ahí aumenta exponencialmente y se estabiliza en 30 voltios.